Ichiru era un artista de manga solitario y arruinado que se enamoraba de dos chicas, como tú. Sin embargo, su vida cambia cuando contrata a una asistente para que lo ayude, pero ella resulta ser una princesa extraterrestre que quiere casarse y romperlo. Chico. Todo comenzó después de la muerte del padre de Ichiro, quien se convirtió en el único tutor de sus hermanos, Machi y Fumeo. Se las arreglaban con el alquiler del complejo de apartamentos que heredó, así como con las ganancias de su manga, pero como no era Ichiro Oda, no estaba logrando suficientes ventas. Aún así, estaba decidido a esforzarse más para que su hermana no terminara transmitiendo en OnlyFans. El único problema era que su asistente acababa de dimitir, y al acercarse su última fecha límite, no sabía qué hacer. Antes de que pudiera caer en la desesperación, su editor lo llamó y le informó que le había encontrado un nuevo asistente de manga. Incapaz de contener su emoción, Ichiru salió corriendo de la casa para ir a recogerla porque era nueva en la zona. Cuando llegó al punto de encuentro, quedó tan atónito por su belleza que se quedó helado como un viejo ordenador, intentando instalar San Andreas. Finalmente recuperó el sentido y la niña se presentó como Shiyori. Ichiru luego le pidió que se dirigiera a él por su nombre real y no por su seudónimo, ya que trabajarían juntos. Cuando regresaron a su casa más tarde, él le explicó sus deberes y le sugirió que se cambiara de ropa, ya que parecía cara y no quería que se ensuciara. Shijiri dijo que siempre vestía así y que no le importaba la suciedad, pero Ichiro todavía se sentía incómodo. Entonces, para tranquilizar su conciencia, encontró una vieja sudadera con capucha y le pidió a ella que se la pusiera. Luego la puso a trabajar y quedó impresionado por lo bien y rápido que hacía su trabajo. Cuando le preguntó cuánto tiempo había sido asistente de manga, Shiyori le dijo que él fue su primer empleador e incluso le mostró el libro que había aprendido, lo que impresionó a Ichiro. Horas más tarde, ya era de noche, Ichiro sugirió que Shiyori fuera a dormir a la habitación de invitados, pero Shiyori se negó. Luego empezó a hablar para no quedarse dormida y le dijo que había empezado a leer manga después de encontrar la colección de su abuela. El manga de Ichiro fue uno de ellos, y tan pronto como lo leyó, quedó enganchada porque la historia estaba en su apogeo. Ichiro se llenó de orgullo ante su cumplido, pero jugó la carta de la humildad y le pidió que continuara apoyándolo. Esa noche se vieron obligados a trabajar toda la noche para cumplir con la fecha límite del manga. Shiyori se desmayó tan pronto como terminaron, mientras que Ichiro logró empacar el manuscrito antes de seguirla a Slumberland. Aproximadamente una hora después, Ichiro se despertó, y cuando miró a Shiyori notó que algo sobresalía de su espalda. Preocupado de que un bolígrafo la hubiera apuñalado, intentó sacarlo, pero se pinchó y se encontró flotando en el espacio. De repente, Shiyori, enojado, lo devolvió a la realidad y lo regañó por tocarla sin permiso. Ichiro rápidamente le explicó lo que había sucedido, lo que la calmó, pero luego ella le dijo que sus acciones habían causado un problema. Esto lo confundió, por lo que ella reveló que ella era la princesa de una raza llamada Gente de las Estrellas, y que lo que tocaba se llamaba aguijón. Según las costumbres de su pueblo, tenía que casarse con quien estuviera vinculado con su aguijón, Ichiru acababa de hacerlo tocándolo. Cuando ella le dijo que se había ido de casa en busca del amor verdadero, Ichiru le dijo que un perdedor de nivel inferior como él no encajaba bien. Shihiyori dijo que estaba consciente, sin embargo, él era la única opción disponible. Sintiéndose un poco inadecuado, Ichiru sugirió que hablaran sobre el tema más tarde. Shari estuvo de acuerdo y le dijo que iba a pescar alguna seta. Mientras dormía, el editor de Ichiru se acercó a recoger el manuscrito. Ante su sugerencia de que Ichiru dibujara algunas páginas coloreadas para su próximo número, Ichiru no pudo contener su emoción. Más tarde, cuando Chihiro se despertó, les informó a Chihiro, Machi y Fumio que regresaría a casa por un tiempo. Horas después de que ella se fue, Machi encontró a Ichiro desmayado debido a la fiebre, después de que Chihiro lo ayudara a acostarse en su futón. Machi dijo que Ichiro estaba así porque no había descansado adecuadamente. En ese momento, su teléfono sonó con un mensaje de Shiyori sobre su salario. Fumio envió una respuesta en nombre de Ichiro, informándole a Shiyori que estaba enfermo. Machi regañó al joven por jugar con el teléfono de su hermano, pero él la ignoró y saltó sobre Ichiro. Cuando Ichiro le pidió que se bajara para no enfermarse también, Machi se unió al grupo de perros y le dijo a Ichiro que no les importaba contagiarse. Ichiro tuvo que rogarle a Chihiro que se los llevara para poder relajarse. Desafortunadamente, no pudo hacer eso y cuando comenzó a maldecir su mala suerte, Shori entró. Ella le dijo que su fiebre se había producido porque ella se había ido y le explicó que era uno de los efectos de su vínculo. Cuando ella comenzó a disculparse, él le dijo que ella no tenía la culpa, por lo que se ofreció a acostarse a su lado. Una vez que se sintió cómoda, Bro se puso nervioso, ya que era la primera vez que estaba tan cerca de una chica. Cuando las cosas empezaron a ponerse incómodas, Shiyori empezó a conversar sobre su trabajo y su relación. De repente, vio su cuaderno de bocetos tirado en el suelo, así que lo recogió. Ichiru le dijo que era por sus bocetos en color, y ella inmediatamente quedó intrigada, ya que había pasado un año desde que había hecho un manga en color. Cuando empezó a hojearlo, él le preguntó cuál le gustaba más, así que le dio la vuelta al libro y se lo mostró. Luego Ichiru tomó el libro y dijo que ampliaría el patrón, pero de repente se sintió mareado gracias a la fiebre.
Shiyori le pidió que no se esforzara demasiado, pero estaba decidido a seguir trabajando, por lo que le preguntó qué podía hacer para acelerar su proceso de curación. Shiyori dijo que el contacto físico ayudaría, así que le tomó la mano y, unos segundos después, él se sintió mejor y se quedó dormido. Cuando se despertó más tarde, fue a buscar a Shiyori y la encontró mirando el cartel de habitación en alquiler. Ella le preguntó si podía alquilar la habitación y él le dijo que era toda suya. Un rato después regresó con sus cosas y luego de instalarse salió a encontrarse con Ichiro. Como estaba limpiando el jardín, Shiori se unió a él y le dijo que le había pedido a su gente que averiguara si su pacto podía ser anulado. Cuando terminaron la tarea que tenían entre manos, Shiyori le pidió a Ichiro que fuera de compras con ella y él estuvo de acuerdo. Poco después de su llegada, Shiyori se probó algunos vestidos, pero Ichiro le dijo que todos ellos la hacían parecer una institutriz estricta. Esto la impulsó a probarse un conjunto con más color, solo para terminar pareciendo una colegiala. Sin embargo, Ichiro la animó a comprar el conjunto, porque vio cuánto le gustaba. Luego fueron a la librería y Shiori se quedó mirando la sección de manga como si hubiera entrado en una habitación llena de oro. Una vez que terminó, fueron a una cafetería cercana y pidieron algunos postres. Cuando Ichiro notó que Shiyori estaba murmurando algo para sí misma, le preguntó si estaba orando y ella dijo que estaba tratando de comunicarse con su gente. Ichiro se sorprendió al saber que podía usar la telepatía y ella le dijo que su gente simplemente estaba construida de manera diferente. Luego dio un mordisco a su postre y declaró que sus papilas gustativas estaban de fiesta. En ese momento, Ichiro recordó algo. Abrió un sitio turístico para su isla y comenzó a leer la página de la leyenda. Según la historia, una estrella fugaz aterrizó en la isla hace muchos años y comenzó a llorar porque se sentía sola. Una joven había encontrado la estrella y cuando sus lágrimas la tocaron, conectó con ella y comprendió su tristeza. Así que prometió contárselo a todos y también compartió sus lágrimas con todos sus amigos. Finalmente, todos se conectaron con la estrella, pero cuanto más lloraba, más pequeño se hacía hasta que finalmente desapareció. Sin embargo, sus sentimientos permanecieron con el pueblo. Después de leer la historia, Ichiro le preguntó a Shiyori si era verdad, y ella le dijo que sí. La única diferencia fue que fue un meteorito, no una estrella, lo que cayó, y lo que la gente tomó de él fue un microorganismo. Sus palabras llevaron a Ichiro a decir que era una situación venenosa, y Shiyori reveló que su abuela fue la primera descendencia estrella. No conoció la verdadera historia hasta que comenzó a salir con su abuela hace un año y a leer libros de su biblioteca. Cada historia era tan única que Shiyori decidió que quería vivir como la protagonista de un manga. Desafortunadamente, su abuela murió, pero antes de hacerlo, convenció a su hija para que dejara que Shiyori abandonara la isla. Ichiro simpatizó con Shiyori, pero dijo que estaba contento de que ella pudiera iniciar su sueño. Shiyori le dijo que todavía tenía que romper su compromiso primero, e Ichiro prometió ayudarla a conseguir un chico nuevo después, lo que la molestó. De repente, estornudó y se disculpó para ir al baño. Cuando regresó, encontró a dos chicos hablando con Shiyori e inmediatamente intentó sacarla del café. Desafortunadamente, su agarre fue tan fuerte que sin querer lastimó a Shiyori y luego terminó con una hemorragia nasal. Luego salieron del café y fueron a un santuario, donde Shiyori reveló que ella causó su inesperado estornudo y hemorragia nasal. Aparentemente, si él se ponía contundente con ella o ella se enojaba, su vínculo lo castigaría por ello. Shiyori se disculpó por lastimarlo y dijo que deseaba no haber abandonado nunca su isla, pero Ichiro le dijo que no dijera esas cosas. Explicó que si ella no hubiera abandonado la isla, nunca habría tenido la oportunidad de empezar a perseguir sus sueños. Cuando dijo esto, recordó cuando comenzó a dibujar manga y se emocionó. Sin embargo, no se dio cuenta hasta que Shiyori se secó las lágrimas. Luego le dijo que quería conocerla mejor para que su compromiso transcurriera sin problemas. Días después, Shiyori pasó toda la noche leyendo un manga llamado Master of the Lion's Feast. Entonces, por la mañana, lo primero que hizo fue contarle todo a Ichiro como una verdadera otaku. Cuando finalmente terminó de divertirse con el manga, Ichiro sugirió que experimentaran con su vínculo. Quería ver qué tan lejos podían estar sin que él fuera castigado con una dolencia. Shiyori estuvo de acuerdo y después de una breve deliberación, se decidió que iría a la estación de tren. Después de que ella se fue, Ichiro volvió a trabajar y no pasó nada. Sin embargo, una vez que Shiyori subió al tren y quedó apretado con los demás pasajeros como una lata de sardinas, Ichiro sintió que su cuerpo reaccionaba. Inmediatamente la llamó para saber hasta dónde había llegado y Shiyori se disculpó, diciendo que el tren lleno la hacía sentir incómoda. Después de regresar, se disculpó con Ichiro, pero él le aseguró que estaba bien, ya que habían confirmado que no sería castigado si estuvieran a una estación de distancia. Luego sugirió que probaran qué sucedió cuando hicieron contacto físico repentino. Shiari rápidamente hojeó uno de sus volúmenes de Maestro del Puño de León y le mostró a Ichiro un panel donde el protagonista estaba siendo golpeado. Como hombre de paz, Ichiro sugirió que cambiara de género, por lo que Shiyori sacó uno de sus mangas shoujo. Esta vez le mostró un panel donde la protagonista se acercó sigilosamente a la protagonista femenina y le tapó los ojos. Ichiro no pensó que pasaría nada, pero Shiyori parecía tan expectante que no pudo rechazarla.
Cuando ella se dio la vuelta y él vislumbró su cuello expuesto, comenzó a enloquecer como el virgen perdedor que era. Sin embargo, se esforzó por completar la tarea y se sorprendió de lo pequeña que era su cabeza. Cuando se alejó, Chiyuri le mostró el siguiente panel, que era una posición muy íntima. Como era de esperar, Ichiro entró en pánico, pero Chiyuri insistió en que siguiera adelante e incluso dijera la frase del protagonista. Ichiro no tuvo más remedio que seguir el juego, pero en lugar de sonar y actuar de manera seductora, terminó sonando y pareciendo un canalla. Shuri no pudo evitar reír, causando que el orgullo de Bro cayera en picada en el pozo de la vergüenza. Para la siguiente prueba, Shuri quería que recreara la famosa escena de la trampa en la pared, e Ichiro inmediatamente entró en pánico. Trató de convencerla de que eligiera otra cosa, pero el corazón de Shiroi estaba puesto en esa escena y ella no aceptaría un no por respuesta. Ichiro tuvo que controlar sus nervios y seguir adelante, pero en el momento en que su palma conectó con la pared, sus hermanos entraron, dejándolos en silencio. Machi rápidamente cubrió los ojos de Fumeo y regañó a Ichiro por tratar de volverse raro con ellos, todavía en la casa. Ichiro intentó explicar la situación, pero siguió tartamudeando como un idiota, por lo que Chiyuri intervino. Le aseguró a Machi que estaban realizando un experimento, pero la joven no quedó convencida. A pesar de eso, se fue con Fumeo, e Ichiro le preguntó a Chiyori si podían volver al trabajo porque estaba más que avergonzado. Prometió que continuarían su experimento en otra ocasión, ya que no fue castigado por hacer ninguna de las cosas que hizo. También animó a Chiyori a escribir las cosas que quería probar, y ella prometió hacer precisamente eso. Poco después de que ella se fuera, el editor de Ichiro lo llamó para informarle que su manga había sido bien recibido. Sin embargo, los fanáticos querían escenas más vergonzosas y amorosas en lugar de las escenas de lucha con las que estaba llenando el manga. En otras palabras, tuvo que reescribir su trama e Ichiro no tenía idea de por dónde empezar. De hecho, estaba tan abrumado que empezó a limpiar solo para evitar hacer su trabajo. Cuando sus hermanos entraron, Machi se dio cuenta de lo que estaba sucediendo de inmediato y trató de animarlo pidiéndole que jugara con las mejillas de Fumeo. Desafortunadamente, la ternura de su hermano menor no fue suficiente para que Ichiro volviera a sus sentidos, y eso la preocupaba. Al día siguiente, Ichiro todavía sufría un bloqueo creativo. Cuando Machi y Chiyori vinieron a ver cómo estaba, él no las notó. Entonces Machi le pidió a Chiyori que ayudara a Ichiro. Antes de que Chiyori pudiera decidir, sonó el timbre y entró una mujer de cabello oscuro. Machi la recibió con entusiasmo y se dirigió a ella como Moka-ni, pero la mujer se presentó a Chiyori como Momoka, una ex inquilina del apartamento. Después de que se trasladaron a la cocina para cortar el pastel que ella trajo, Ichiro entró y también estaba feliz de ver a Momoka. Mientras comían el pastel, Machi reveló que Momoka e Ichiro crecieron juntos. Sin embargo, Momoka se había casado con el editor de Ichiro. Ichiro añadió que Momoka, la autora de Master of Lion's Feast y Chiyori, no pudo contener su alegría. Le pidió un autógrafo a Momoka y Momoka prometió darle uno. Finalmente, la conversación giró hacia el talento de Chiyori, y después de que Ichiro la entusiasmara, le preguntó a Momoka si necesitaba un asistente. Momoka le dijo que no necesitaba uno en ese momento, pero que no tenía ningún problema en trabajar como invitada. Luego preguntó si Chiyori tenía experiencia con el trabajo digital, y Chiyori admitió que no. Momoka le dijo que tendría que aprender porque todo su trabajo lo hacía digitalmente, y se ofreció a darle a Chiyori su vieja tableta. Chiyori estaba muy agradecida por su oferta, e Ichiro también agradeció a Momoka por su ayuda. Esto llevó a Momoka a hablar sobre el pasado, cuando Ichiro solía ser su asistente, y Chiyori se sorprendió, más aún cuando Machi reveló que Momoka le había enseñado a Ichiro todo sobre el manga. Un rato después, Momoka se fue, y mientras Ichiro intentaba trabajar en su manuscrito, fue golpeado por una ola de dolor agudo. Rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal con Chiyori, entonces fue a buscarla. Y salieron a hablar. Chiyori admitió que se sentía rara al verlo interactuar con Momoka de la forma en que lo hacía. Ichiro le recordó que había crecido con Momoka y que la mujer ya estaba casada, pero Chiyori dijo que no podía evitar cómo se sentía. De repente se dio cuenta de que lo que sentía eran celos. Entonces, sin pensarlo, soltó que amaba a Ichiro. El chico sorprendido intentó responder, pero Chiyori lo interrumpió, diciendo que quería disfrutar el sentimiento antes de que él la rechazara. Luego se fue corriendo, dejándolo solo y nervioso. Al día siguiente, cuando Ichiro se despertó, sus hermanos vinieron a preguntarle si podía llevarlos al zoológico, y él accedió. Desafortunadamente, cuando llegó el momento de partir, empezó a llover mucho. Entonces Machi y Fumeo regresaron tristemente a su habitación. Sin nada que hacer, Ichiro regresó a su habitación e intentó rehacer la trama del manga. Siendo tribu la palabra clave, todavía no se le ocurría nada y seguía pensando en Chiyori como un amor, una tonta enfermiza. Mientras tanto, Chiyori estaba en su habitación, tratando de practicar su dibujo. Pero como su mente estaba ocupada pensando en Ichiro, siguió dibujándolo. También recordó el tiempo que pasaron y comenzó a encogerse mucho porque no podía creer que había hecho y dicho la mayoría de las cosas que recordaba. Más tarde ese día, Ichiro salió de su habitación para tomar más café, solo para encontrarse con Chiyori en el pasillo, espiando a Machi y Fumeo.
Ichiro explicó lo sucedido, por lo que se ofreció a pasar un rato con ellos, ya que sus planes de ir a la biblioteca también fueron cancelados debido a la lluvia. Ichiro confirmó que hacer eso mejoraría el estado de ánimo de sus hermanos, por lo que prometió unirse a ellos una vez que terminara de trabajar. Después de regresar a su habitación, se dejó caer contra la puerta, ya que no esperaba que Shiori actuara como si nada hubiera pasado la noche anterior. Afuera de la puerta, Shiori estaba en una situación similar, porque ella tampoco había planeado actuar de esa manera. Sin embargo, dejó ese pensamiento a un lado y caminó hacia el área de la cocina para hablar con Machi y Fumeo. Cuando notó que Machi tenía una baraja de cartas en sus manos, preguntó para qué servían. Machi le dijo que eran tarjetas de adivinación que cada héroe había hecho para ella, por lo que Shiyuri le preguntó si podía hacer que le leyeran la fortuna. Algún tiempo después de ese día, Ichiro completó la reescritura de la trama y fue a honrar a los demás con sus regalos. Sin embargo, se sorprendió al encontrarlos luciendo sombríos. Shiyori explicó que accidentalmente había roto una de las cartas de Machi, pero Machi insistió en que no fue culpa suya. Ichiro sabía que solo estaba diciendo eso para que Shiyuri se sintiera mejor, así que se ofreció en hacerle una nueva baraja. Machi se negó inmediatamente, afirmando que necesitaría inspirarse en un libro de adivinación que no tenían. Al ver lo desanimada que estaba, Shiyuri le preguntó a Machi quién era su adivina favorita, y Machi le dijo que era alguien llamado Fruit Migahara Sensei. Después de escuchar esto, Shiyuri dijo que iría a la biblioteca y pediría prestado un libro de adivinación escrito por esa persona. Machi le dijo que no era necesario, pero Shiyuri le aseguró que no le importaba, ya que se suponía que debía ir a la biblioteca de todos modos. Después de que ella se fue, Machi le preguntó a Ichiro por qué Shiyori estaba haciendo todo lo posible para ayudar, e Ichiro dijo que era porque Shiyori era secretamente el hada madrina. Su respuesta pareció animar a Machi, así que le dijo a Fumeo que fuera con ella a buscar un papel. El tiempo pasó pronto, e Ichiro se sentó mirando por la ventana y preguntándose por qué Shiyori no había regresado todavía. Cansada de verlo actuar como un perro que extraña a su dueño, Machi sugirió que Ichiro fuera a buscar a Shiyori. Ichiro ni siquiera lo pensó 2 veces antes de salir corriendo de la casa. Sin embargo, solo había recorrido unas pocas cuadras cuando se topó con Shiyori regresando a casa. Ella se sorprendió al verlo, pero él estaba más preocupado por su bienestar, y solo después de confirmar que estaba bien, se relajó. Shiyori le dijo que había conseguido los libros necesarios para hacer las tarjetas y le entregó la bolsa para que la llevara. Luego, Ichiro preguntó si ella también había conseguido los libros que quería, y Shiyori se quedó en silencio. Se había dejado llevar tanto por animar a Machi que se había olvidado por completo de sí misma. Ichiro no pudo evitar reírse de esto, pero no hizo que Shiyori se sintiera estúpida, ni nada por el estilo. Cuando regresaron a casa, Machi hojeó el libro y encontró un diseño que le gustó, así que Ichiro comenzó a dibujarlo de inmediato. Machi y Fumio estaban tan emocionados que mantuvieron sus ojos pegados a Ichiro mientras dibujaba. Ichiro les dijo que sus miradas lo ponían nervioso, pero ellos respondieron que les encantaba verlo dibujar, así que abandonó el tema. Shiyuri, que estaba cerca, señaló que el dibujo de Ichiro estaba saliendo muy bien. Ichiro le agradeció el cumplido y luego le pidió que lo ayudara a dibujar los bordes de las tarjetas. Machi le entregó los papeles con entusiasmo, por lo que Shiyuri se sentó y se puso a trabajar. Un rato después, las cartas estaban listas y Machi estaba tan feliz que se ofreció a leer la fortuna de Ichiro. En ese momento, Shiyuri entró con un perchero, que colocó en un rincón y cubrió con un paño negro. Dijo que Machi podía fingir que el espacio era su tienda de adivinación y, para ayudarla a sumergirse en el papel, la vistió como una adivina. También pusieron un globo planetario sobre la mesa por motivos estéticos y elogiaron a Machi por lucir bien. Machi era tan tímida que intentaba actuar con indiferencia e incluso declaró que cuando fuera mayor conseguiría un trabajo estable. Sorprendido, Ichiro le preguntó a Machi por qué quería cambiar su carrera. Machi le dijo que sabía que él estaba trabajando duro para enviarlos a la escuela, así que no quería decepcionarlo. Ichiro le aseguró que no se sentiría decepcionado porque, como todo protagonista shonen, era un defensor de perseguir sueños. También dijo que perseguir sus sueños no le impediría asistir a la escuela. Entonces, Machi se animó y fue a leerle la fortuna a Fumio. Mientras Ichiro los observaba, agradeció a Shiyuri por cambiar el día sombrío y ella respondió que no hizo mucho. Sin embargo, todo le hizo darse cuenta de que había hecho lo correcto al abandonar su isla. Ichiro luego le dijo que sabía que algún día ella sería una gran artista de manga. Esa noche, Ichiro añadió algunos toques finales a su manuscrito y luego fue a la cocina para colocar un cartel en la tienda improvisada del adivino. Incapaz de resistirse, encendió el planetario y estaba admirando la vista cuando Shiyori entró. Ella le preguntó si necesitaba ayuda para limpiar, pero él dijo que no, porque quería que sus hermanos lo hicieran ellos mismos. Shiyori luego se sentó frente a él y trató de hablar sobre su confesión, pero Ichiro la interrumpió. Admitió que estaba feliz de que le agradara. Sin embargo, no estaba preparado para una relación, y mucho menos para el matrimonio. Por eso quería que su compromiso se anulara lo antes posible. Shiyori no dijo nada, pero cuando notó que comenzaban a aparecer moretones en su cuello, intentó que dejara de hablar.
Parecía que rechazarla también conllevaba un castigo, pero Ichiro se negó a callarse. Siguió diciendo lo que pensaba hasta que de repente soltó que él también estaba enamorado de ella y quería que salieran. Chiyori instantáneamente se puso nerviosa y cuando ya no pudo soportar más la avalancha de emociones, escondió su rostro en la mesa. Sin embargo, levantó la cabeza para decir que sí a salir con Ichiro, antes de fingir dramáticamente desmayarse de felicidad. Al día siguiente, los hermanos se despertaron temprano y comenzaron a prepararse para ir al zoológico. Cuando Shiari entró a la cocina y los vio, Machi la invitó a acompañarlos. Y casi de inmediato, Shiari e Ichiro entraron en pánico. Recordaron lo sucedido la noche anterior y se dieron cuenta de que el viaje al zoológico sería su primera cita oficial. La idea excitó a Shiori, por lo que inmediatamente aceptó la invitación. Por otro lado, Ichiro empezó a preguntarse cómo les diría a sus hermanos que estaba saliendo con una princesa alienígena. Cuando llegaron al zoológico más tarde, se tomaron una foto grupal junto al diseño del zoológico. Luego, Ichiro se sentó con sus hermanos y discutió cómo pensaban moverse por el zoológico. Chiyori quedó impresionada por lo bien preparados que estaban y le dijeron que era porque no querían tener problemas. Machi le preguntó si alguna vez había estado en el zoológico y Chiyori admitió que no. Sin embargo, como era una princesa de la isla, estaba familiarizada con los animales. Al escuchar esto, Machi declaró que era hora de iniciar su viaje al zoológico y los demás estuvieron de acuerdo. Mientras caminaban por el zoológico, Shiri tomó fotografías de todos los animales e Ichiro se alegró de que ella se estuviera divirtiendo. De repente, Shiri vio a una pareja tomados de la mano e inmediatamente quiso hacer lo mismo con Ichiro. Desafortunadamente, sus hermanos habían reclamado sus manos, lo que la entristeció. Mientras permanecía torpemente a un lado, Ichiro notó sus miradas furtivas hacia ellos y se preguntó si se sentía como la cuarta rueda no deseada. Pronto se mudaron al zoológico de mascotas, donde un miembro del personal les mostró cómo manejar a los conejillos de Indias. Machi lo consiguió en su primer intento, pero el pobre Fumeo no tuvo tanta suerte, ya que los conejillos de Indias lo evitaban como si tuviera peste. Al ver esto, Chiyuri se agachó a su nivel y le explicó que los animales podían sentir el miedo, por lo que tenía que relajarse si quería que uno le permitiera tocarlo. Siguiendo el consejo de Chiyuri, Fumio eligió con éxito uno de los conejillos de Indias. El que quedó parecía malo, pero Chiyuri lo dominó fácilmente y lo dejó dormir en su regazo. Un rato después se lavaron las manos y justo cuando Ichiro se giró, notó a un niño que parecía perdido. Con la esperanza de ayudarlo, se acercó al niño y comenzó a hacerle preguntas. Pero en ese momento, el padre del niño lo llamó y salió corriendo. Machi lo encontró gracioso y le dijo a Ichiro que si fuera ella a quien se le ocurriera así, habría gritado peligro extraño. Chiyari le dijo que no fuera así y que si se perdía, la amabilidad de Ichiro la haría feliz. Machi solo se rió más fuerte ante esto, pero cuando notó que Chiyari tenía el mismo tono que un tomate, empezó a sospechar. Ante la mirada inquisitiva de su hermana, Ichiro comenzó a entrar en pánico hasta que soltó que estaba saliendo con Chiyori. Sus hermanos no dijeron nada, lo que le hizo imaginar que no lo aprobarían. Sin embargo, se sorprendió genuinamente cuando lo aplaudieron y felicitaron por tener a una mala de primera clase como su primera novia. Abrumado, Ichiro prometió mantener las cosas vainilla, y Chiyori agregó que ni siquiera se tomarían de la mano. Machi le aseguró a la pareja que no le importaría que se tomaran de la mano y luego les preguntó si se estaban interponiendo en su primera cita. Ichiro y Chiyori inmediatamente lo negaron, y Chiyori incluso dijo que ella era la que se entrometía en su tiempo familiar. Los hermanos quedaron impactados por su declaración, pero Chiyori no había terminado. Se agachó y pidió formalmente a los hermanos menores su bendición. Nachi le dijo que no tenía que hacer eso, pero Fumayo se paró junto a Ichiro y le dijo que tenía su apoyo. Esto llevó a Ichiro a prometerles que nunca descuidaría a ninguno de ellos. Machi le dijo que eso ya lo sabía y luego fue a pararse a su lado para que dejara de sentirse mal. Una vez que estuvo satisfecha, le dijo a Fumayo que era hora de que vieran a la familia extendida de los guerreros dragón. Sin embargo, mientras corrían, ella de repente se detuvo y le preguntó a Chiyori qué le gustaba de su hermano perdedor. La pregunta inesperada hizo que Chiyori buscara palabras, pero Ichiro la salvó cuando de repente llamó a Machi y le dijo que dejara de molestar a su chica. Luego continuaron hacia los pandas, pero Chiyori no pudo evitar preguntarse qué era lo que le gustaba a Ichiro de ella. Unas horas más tarde fueron al hábitat de las jirafas para verlas comer. Entonces Ichiro y Chiyori tomaron fotografías del momento. Luego Ichiro se acercó a Chiyori y le dijo que estaba contento de que hubiera hablado con sus hermanos, y ella dijo que estaba feliz de que sus hermanos hubieran aceptado su relación. Decirlo en voz alta los hizo sonrojar tanto que salió vapor de sus cabezas. Sin embargo, Ichiro rápidamente se recuperó cuando Chiyori le preguntó si podían tomarse de la mano. Él le dijo que había estado pensando lo mismo, así que después de unos momentos incómodos, unieron sus manos. Machi y Fumeo estaban emocionados por ellos, pero cuando vieron a Chiyori llorar, se preocuparon. Chiyori les aseguró que estaba bien y les explicó que sus lágrimas eran de alegría, por lo que la abrazaron. Mientras tanto, de vuelta en su isla, su familia se preguntaba si le estaba yendo bien.
Su madre, Miyoka, estaba demasiado orgullosa para admitir que extrañaba a su hija, pero le dijo al personal que le informara cuando Chiyuri finalmente se pusiera en contacto. De regreso a la ciudad, Ichiru y los demás regresaron a casa, y después de que sus hermanos se fueron a la cama, decidió trabajar un poco. Sin embargo, la página en blanco le parecía demasiado desalentadora, por lo que optó por lavar los platos. Al mismo tiempo, Chiyori se duchó y, cuando terminó, comenzó a preguntarse qué era lo que le gustaba a Ichirou de ella. Incapaz de quedarse quieta, bajó las escaleras para preguntarle, pero él no respondió cuando llamó, por lo que abrió un poco la puerta. Chihiro pasó por allí en ese momento, y cuando habló, Chiyuri casi saltó fuera de su piel. La niña más joven se disculpó por asustarla y le preguntó si necesitaba algo. Chihiro dijo que necesitaba hablar con Ichiro sobre algo personal, lo que llevó a Chihiro a preguntar si algo estaba pasando entre ellos. Chihiro se sintió un poco incómoda al responder la pregunta, por lo que Chihiro se disculpó por entrometerse y le dijo que Ichiro estaba en la cocina. Después de que ella se fue, Shiori entró a la cocina y encontró a Ichiro dormido en la mesa del comedor. Su primer instinto fue tocarle el cuello, pero tuvo que detenerse físicamente porque sintió que era algo inapropiado. Luego llamó suavemente a Ichiro y cuando él despertó le pidió que entrara y durmiera. También le preguntó si podía tocarle el cuello porque todavía la estaba llamando. Ichiro le dijo que no necesitaba su permiso para tocarlo. A Chiyuri le gustó eso, pero como persona moralmente motivada, le dijo que prefería el consentimiento a todo. Al escuchar esto, Ichiro apoyó la cabeza sobre la mesa, permitiendo que Chiyori le tocara el cuello a su gusto. No fue hasta más tarde en la noche que se dio cuenta de que se había olvidado de hacer su pregunta. Más tarde esa semana, Ichiro llevó el borrador actualizado a su editor, quien le dijo que era su mejor trabajo hasta el momento. Más tarde, cuando Ichiro regresó a casa, decidió llevarse a Chiyori ya que a ella le debía su inspiración. Sin embargo, cuando salió al pasillo unos segundos más tarde, el tonto idiota empezó a hablar de trabajo. Shari le dijo que estaba lista para encerrarse, pero la expresión de su rostro decía lo contrario, por lo que le preguntó si había sucedido algo. Shari explicó que había solicitado 2 trabajos de asistente esa semana y que el primero la había rechazado. El segundo lugar ni siquiera había intentado contactarla y ella no creía que lo hicieran tampoco. Curioso, Ichiro preguntó qué había pasado. Entonces Chiyori explicó que las cosas habían ido bien al principio. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando mencionó que solo había estado en el espacio del manga durante aproximadamente un año. El chico le preguntó si era una de esas chicas de clase alta cuyos padres no la dejaban leer manga, y Chiyori reveló que era una princesa. La reacción de sorpresa del chico hizo que Chiyori se diera cuenta de que no debería haber mencionado sus antecedentes. Rápidamente trató de disimularlo, diciendo que le gustaba actuar como una princesa la mayor parte del tiempo. Esta mentira solo hizo que las cosas fueran incómodas entre ellos, y Chiyori se sintió aún más avergonzada. Cuando terminó su historia, Ichiro se compadeció y dijo que no todos los trabajos encajaban perfectamente, pero Chiyori no lo creía así. Ella realmente creía que ella era el problema y seguía hablando mal de sí misma. Con la esperanza de hacerla sentir mejor, Ichiro le recordó que pronto recibiría la vieja tableta de Momoka. Dijo que una vez que eso sucediera, ella aprendería a dibujar digitalmente y, como estaba muy dedicada a su oficio, sabía que se convertiría en una artista digital en poco tiempo. Chiyuri todavía no se encendía, así que como último recurso, Ichiro sugirió que eligieran algo de su lista de tareas pendientes. Antes de que pudiera responder, Machi y Fumio sacaron la cabeza de un Jack in the Box y sugirieron que compraran yakiniku en su lugar. Ichiro se sorprendió de que hubieran estado escuchando, pero les dijo que no creía que comer carne estuviera en la lista de Chiyori. Chiyori respondió que sí, por lo que Ichiro no tuvo más remedio que ceder y sacarlos por un poco de yakinoku. Macho y Fumeo estuvieron emocionados durante todo el camino, y Macho le aseguró a Chiyori que le encantaría el lugar al que iban. Una vez que llegaron, consiguieron una mesa, y Chiyori comenzó a tomar fotos como siempre lo hacía. Esto llevó a Ichiru a preguntarle si alguna vez había hecho una barbacoa, y ella dijo que sí, pero que no en un lugar como ese. Después de tomar la última foto, intentó voltear la carne con sus palillos, pero Macho se negó a dejarla. Explicó que los palillos eran para las verduras y que las pinzas eran para la carne. También le dijo a Chiyori que no volteara la carne porque las cebollas se quemarían, por lo que Chiyori le agradeció por enseñarle las formas de asar carne. La joven se puso tímida después de escuchar esto, pero Chiyori le dijo que no lo hiciera, ya que estaba haciendo un buen trabajo. Al final empezaron a comer y poco después salieron del restaurante con el estómago lleno. En el camino de regreso a casa, Chiyori le dijo a Ichiro que se sentía mucho mejor y le agradeció por permitirle experimentar algo nuevo. Dijo que cuando era más joven le permitían asistir a comidas al aire libre, pero no participar, ya que ella era la princesa. Eso la volvió tan reservada que dejó de intentar hacer cosas con los demás. Sin embargo, desde que lo conoció, había hecho todo tipo de cosas que en el pasado solo podía soñar. Cuando ella dijo que no iba a dejar que las pequeñas cosas la desanimaran, Ichiro le dijo que ella lo inspira a hacerlo mejor. No solo ella, sino también sus hermanos, porque verlos disfrutar de las pequeñas cosas que él podía brindarles lo alegró de no haber renunciado a sus sueños. Chiyori lo elogió y dijo que ella también seguiría presionando, pero Ichiro le advirtió que no se excediera.
Cuando él seguía dudando en sus palabras, ella sonrió y le dijo que entendía lo que quería decir. Más tarde, en casa, Machi y Fumio estaban disfrutando de unas paletas heladas cuando Chiyori entró al área de la cocina. Le preguntaron si quería un poco, pero ella se negó y optó por un café antes de preguntar dónde estaba Ichiru. Machi dijo que se encerró en su habitación poco después de que regresaron y que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Shiari encontró esto extraño, y mientras servía su café, seguía preguntándose si había hecho o dicho algo que molestó a Ichiru. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no se dio cuenta de que el café se le estaba acabando hasta que Machi la llamó. Mientras tanto, Ichiru estaba en su habitación, sintiéndose mal por no haber sabido nunca las palabras adecuadas para decirle a Chiyori, cuando de repente decidió escribirle una carta. Luego pasó el resto de la noche intentando escribir las cosas que no podía decir. Sin embargo, empezó a tener dificultades, por lo que decidió dibujar un manga completo. Cuando terminó, ya era de mañana, así que fue directamente a su habitación para dejarlo. Chiyori le dijo que se estaba vistiendo, así que él dijo que dejaría el manuscrito en la caja de su paquete. Sin embargo, antes de que él pudiera irse, ella abrió la puerta y de repente se disculpó por la noche anterior. Ichiro no tenía idea de qué estaba hablando, así que lo invitó a pasar para ver en qué estaba trabajando. A primera vista parecía un tablero de asesinato, pero luego explicó que estaba experimentando con nuevos patrones. También dijo que había leído un manga nuevo y se había enganchado casi de inmediato. Ichiro no pudo evitar sentirse orgulloso de ella, pero luego recordó la razón por la que había venido y comenzó a encogerse. Pensó en irse, pero Chiyori de repente pidió ver el manga y lo tomó antes de que pudiera encontrar una excusa razonable para no entregárselo. Cuando empezó a hojearlo, Ichiro quiso morir de vergüenza. Sin embargo, eso cambió cuando notó que Chiyori estaba llorando. Ella le aseguró que no eran lágrimas de tristeza y le explicó que estaba sorprendida. Ichiro básicamente escribió una historia sobre ellos, con Chiyori como personaje principal, y destacó todo lo que le gustaba de ella. Cuando terminó de leerlo, estaba llorando e Ichiro no sabía qué hacer. Cuando él intentó retirar su mano, ella la agarró y la presionó contra su mejilla, prometiendo apreciar su historia. Más tarde ese mismo día, Ichiro recibió una llamada de Sano, el otro chico con el que Chiyori había solicitado trabajar. Al parecer conocía a Ichiro y quería advertirle que su asistente estaba enamorada de él. Ichiro hizo un revés al revelar que estaba saliendo con Chiyori. Sano rápidamente se disculpó y dijo que le encantaría volver a trabajar con Chiyori, ya que ella no era una acosadora loca. Ichiro agradeció a Sano y prometió informarle a Chiyori sobre su oferta. Al mismo tiempo, Chiyori estaba practicando su dibujo lineal, pero ella seguía robando miradas al regalo de Ichiro y sonriendo como una idiota. Unos días después, Shiori acompañó a Ichiro, Machi, Fumio y Chihiro al cementerio para ver al padre de Ichiro. Después de preparar todos los artículos que trajeron, ofrecieron sus respetos y luego Ichiro le contó al hombre lo que todos habían estado haciendo. Chiyori simplemente observó todo con una tranquila sonrisa, y cuando terminaron, el grupo fue a almorzar. Ichiro le explicó a Chiyori que cada vez que visitaban a su padre pasaban por ese parque para hacer un picnic. No era algo que hubieran planeado, pero de alguna manera siempre se encontraban haciéndolo. Cuando empezaron a comer, los más jóvenes elogiaron la comida de Ichiro y empezaron a hablar de los otros platos que había preparado. Chihiro no podía sumar sus 2 centavos, ya que no siempre acompañaba a las visitas, y cuando comenzaron a burlarse de ella, se puso nerviosa. Sin embargo, ese nerviosismo se convirtió en shock en el momento en que Machi de repente reveló que Ichiro y Chiyori estaban saliendo. Ichiro inmediatamente advirtió a Machi por hablar mucho, por lo que la chica le preguntó si no debía decirle a nadie que estaba en una relación. Él respondió que ella podía notarlo, pero luego le dio algunos panecillos manju para evitar que improvisara, mientras le explicaba las cosas a Chihiro. Chihiro le dijo que tenía sus sospechas y añadió que se alegraba de que estuvieran juntos, lo que los hacía felices. En ese momento, Machi de repente soltó que a su padre le encantaban los bollos manju, e Ichiro dijo que era porque le gustaban los dulces. Machi estuvo de acuerdo y dijo que su padre trabajaba y jugaba tan duro que siempre se preguntaba si dormía algo. La única vez que él no hacía ninguna de esas cosas era cuando iba a ver al médico, y ella se alegraba de que ya no tuviera que hacer eso. Tan pronto como dijo esto, se quedó paralizada. Entonces, Ichiro cambió al modo de hermano mayor y acercó a sus hermanos a su lado. Machi intentó actuar como si estuviera bien, pero Chihiro no la soltó, y cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, Chihiro le dio un pañuelo. Luego les dijo que en su isla recordaban a los muertos hablando y orando por ellos mientras contemplaban las estrellas. Lo habían hecho cuando murió su abuela, y aunque ella no lloró como su gente, también extrañaba a su abuela. Chihiro le dijo que reunirse bajo las estrellas sonaba bien, y Shirri confirmó que así era, añadiendo que su gente siempre estaba conectada. Escucharla referirse a los isleños como su gente confundió a Chihiro y Machi, por lo que Shirri rápidamente lo ocultó, diciendo que se refería a su familia. Finalmente empacaron sus cosas, pero justo cuando estaban a punto de irse, Ichiro recordó algo, por lo que les pidió a todos que regresaran sin él. Después de que él se fue corriendo, Machi se volvió para hablar con Chiyori, solo para descubrir que ella había desaparecido. Ella apareció unos segundos después junto a Ichiro, y él le dijo que no tenía que ir con él ya que no iba muy lejos.
Shiyori dijo que solo quería acompañarlo, así que no volvió a discutir con ella. Un rato después, estaban en la tumba de su padre, e Ichiro colocó un panecillo manju encima. Curioso, Shiyori preguntó si su padre había muerto a causa de una enfermedad, e Ichiro lo confirmó. Dijo que su padre les había ocultado su enfermedad para que no se preocuparan, y cuando se enteraron, ya era demasiado tarde. Shiyori simpatizó con él y luego señaló que cuando estaba actualizando a su padre sobre la vida de todos, no hablaba de sí mismo. Ichiro admitió que no se había dado cuenta. Entonces Shiyori juntó las manos y habló en su nombre. Cuando terminó, Ichiro le dijo que lo había exagerado demasiado, ya que él no había hecho nada digno de mencionar. Shiyori no estuvo de acuerdo, pero luego notó su expresión solemne y preguntó si algo le molestaba. Ichiro tardó un poco en responder, pero le aseguró que estaría bien y le agradeció por estar ahí para él. Luego respiró hondo y presentó formalmente a Shiyori a su padre como su novia, con quien había querido estar durante mucho tiempo. Shiyori no había esperado esa última parte, por lo que se sorprendió un poco y solo volvió en sí cuando de repente estornudó. Al ver esto, Ichiro dijo que era hora de regresar a casa y Shiari estuvo de acuerdo. Esa noche, mientras estaba sentada en su escritorio, la chica delirante no pudo evitar imaginar a Ichiro pidiendo permiso a su familia para estar con ella. Sin embargo, como ella no sabía cómo eran sus padres, Machi y Fumeo interpretaron el papel de sus padres. Cuando la escena de la boda apareció en su cabeza, se volvió tan tímida y nerviosa que empezó a sentirse mareada. Al mismo tiempo, Ichiro, que estaba en la cocina, se dio cuenta de que su declaración en el cementerio era básicamente una declaración de matrimonio. Justo cuando comenzaba a imaginarse hablando con el padre de Shiyori, Shiyori entró, toda roja. Inmediatamente supuso que estaba enferma y una vez que lo confirmó después de tomarle la temperatura, le indicó que se fuera a la cama. Después de que ella obedeció, él le dio un poco de agua y regresó a la cocina para traerle algo de comida y medicinas. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que la medicina normal podría no funcionar en ella, ya que era literalmente una extraterrestre. Un rato después, regresó a la habitación de Shiri con algo de comida y le dijo que le enviara un mensaje de texto si necesitaba algo más. Cuando se giró para irse, Shiri lo agarró de la manga y le pidió que se quedara un poco más. Como buen novio, Ichiro obedeció, así que ella comenzó a contarle sobre su habitación en casa. Ella dijo que era muy grande y silencioso, pero cada vez que llamaba a su gente, ellos acudían a ella. Sin embargo, no podía hacer eso en su casa, ya que su gente no estaba allí. Ichiro intentó disculparse, pero ella lo interrumpió, diciendo que prefería su nueva habitación a la anterior. El viejo la hacía sentir sola, pero este le daba una sensación de calidez. Después de decir esto, Ichiro notó que le costaba hablar, así que le dijo que simplemente descansara. Shiyori admitió tímidamente que quería seguir hablando con él porque quería que él se quedara con ella. Ichiro sonrió después de escuchar esto y le prometió que no iría a ninguna parte. También tomó su mano para demostrarle que no estaba mintiendo, lo que hizo feliz a Shiyori. A la mañana siguiente, Shiyori se despertó sintiéndose mejor y se sorprendió al ver a Ichiro durmiendo junto a su mesa. Justo cuando empezaba a asustarse porque pasarían una noche platónica juntos, Ichiro se despertó y se sorprendió al verla. No se había dado cuenta de que se había quedado dormido en el suelo, así que se disculpó y trató de irse. Sin embargo, Shiyori de repente se levantó de la cama y lo abrazó. Ichiro permaneció congelado por unos segundos. Luego se giró y la abrazó apropiadamente, diciéndole que se alegraba de que ella estuviera bien. Justo cuando la soltó, sus hermanos abrieron la puerta y le preguntaron a Shiyure si se sentía mejor, ya que Ichiro les había dicho que estaba enferma la noche anterior. Shiyure les agradeció su preocupación y les aseguró que se sentía mejor, por lo que se relajaron y dirigieron su atención a Ichiro. Le preguntaron qué estaba haciendo en la habitación de Shiyuri tan temprano y él afirmó que había venido a ver cómo estaba. Luego sugirió que lo ayudaran a preparar el desayuno y los acompañaran fuera de la habitación antes de que pudieran comenzar a hacer más preguntas. Semanas después era invierno, pero mientras otros disfrutaban de las festividades, Ichiro y Shiurei estaban escondidos en su habitación completando su manuscrito. Poco después de que terminaron, Ichiro escuchó al presentador de radio hablar sobre la Navidad y se imaginó teniendo una cena navideña íntima con Shiurei. Luego le preguntó si volvería a casa para el año nuevo, y Shiurei le dijo que no. Amado la invitó a visitar el santuario con él y sus hermanos, y ella aceptó. En ese momento sus hermanos entraron y preguntaron de qué estaban hablando, e Ichiro les dijo que estaban haciendo planes para el año nuevo. Días después era Nochebuena, por lo que Momoka y Sana fueron invitadas a una fiesta de Navidad. Mientras comían, Shiyori le dijo a Ichiro que tendría futuro en la industria culinaria si alguna vez decidía dejar de ser un artista de manga. Ichiro afirmó tímidamente que su cocina no era del todo eso, pero Shiyori le dijo que sus papilas gustativas no estaban de acuerdo. Pronto comenzaron a bromear, lo que llevó a Machi a decirles que dejaran de hacer alarde de su amor delante de todos. Momoka no podía creer lo que oía, pero Ichiro y Shiari confirmaron que estaban saliendo. Shiari incluso reveló con orgullo que ella había confesado primero, y Momoka dijo que no estaba sorprendida, ya que Ichiro siempre había sido un cobarde.
Luego respaldó su afirmación contándole a Chiyori sobre la vez que se raspó la rodilla cuando eran más jóvenes. Momoka había pensado que sería genial tener una cicatriz, pero el débil Ichiro había llorado y le había dicho que las cicatrices no tenían nada de bueno. Chiyori encontró adorable la historia y le preguntó a Chihiro si tenía más historias sobre Ichiro que pudiera compartir con ella. Chihiro le dijo que se había mudado allí recientemente debido a la escuela. Sin embargo, pudo confirmar que Ichiro era la persona más amable que había conocido. Ichiro inmediatamente trató de actuar con humildad, pero Chiyori no escuchaba y le pidió más información sobre Ichiro. Machu habló y dijo que Ichiro siempre los dejaba a ella y a Fumeo ir primero cuando comían o se duchaban, lo que demuestra que el tipo era la reencarnación de la Madre Teresa. Chiyori estaba feliz de saber que todos amaban a su hombre, por lo que Sano le preguntó si quería escuchar su propia historia. Ichiro inmediatamente le dijo que se callara, sabiendo que las historias de Sano solo empeorarían las cosas. Luego, Momoka le pidió a Chiyori que les contara sobre ella, y Chiyori dijo que venía de una isla llamada Yobushima. Intrigada, Momoka pidió más detalles, los cuales Chiyori le proporcionó hasta que llegó el momento de hablar sobre sus buenos recuerdos. No pensó que decirles a todos que era una princesa de la vida real fuera una buena idea, así que simplemente se quedó callada. Momoka interpretó su silencio en el sentido de que no le gustaba hablar de sí misma, así que se disculpó por ser entrometida y le entregó a Chiyori un regalo de Navidad para librarse de la incomodidad. Ella dijo que era su vieja tableta y Chiyori instantáneamente se iluminó ante la idea de usarla. Satisfecha con su reacción, Momoka les entregó regalos a Machi y Fumeo, haciéndolos muy felices. Un rato después, Sano y Momoka se fueron, y Machi le preguntó a Ichiro si podían quedarse despiertos hasta más tarde. Ichiro señaló que Fumeo ya tenía sueño, por lo que Machi se decepcionó. Sin embargo, eso cambió cuando Chiyori se ofreció a quedarse despierta con ella, y de alguna manera acordaron tener una fiesta de pijamas en la habitación de Chihiro. Ichiro estaba un poco desanimado por esto, ya que quería invitar a Chihiro a caminar, pero al ver lo feliz que estaba, decidió no ser egoísta. Más tarde, después de que Fumeo estuviera profundamente dormido, Chiyori y Machi invadieron la habitación de Chihiro para comenzar su pijamada. Cuando Chiyori vio la estantería llena de libros de Chihiro, le preguntó si podía tomar prestados algunos de los libros más tarde. Chihiro dijo que sí y felizmente sacó una de sus series favoritas para recomendarla. Cuando se dio cuenta de que se estaba volviendo loca, se disculpó, pero Chiyori le aseguró que no le importaba. Finalmente comenzó la fiesta de pijamas y, mientras conversaban, Chiyori les dijo a las chicas que tenía un secreto. Ichiro se acercó a la puerta en ese momento, así que escuchó cuando Chiyori reveló su identidad como princesa. Machi y Chihiro no dijeron nada. Entonces, Chiyori siguió hablando y dijo que su secreto se sentía como una carga para su relación. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Machi le dijo que estaba bien guardar secretos porque todos tenían cosas que no estaban listas para compartir, y Chihiro estuvo de acuerdo. Luego le dijeron que mantendrían su secreto, pero le preguntaron si Ichiro ya lo sabía. Chiyori confirmó que estaba al tanto, por lo que Machi le dijo que no había nada de qué preocuparse. Su apoyo hizo feliz a Chiyori, y mientras celebraban su nuevo vínculo, Ichiro se alejó silenciosamente preguntándose qué podía hacer para que Chiyori se sintiera cómoda. Al día siguiente, mientras Machi y Fumio revisaban sus regalos de Navidad, Chiyori entró y los saludó. Ichiro inmediatamente se giró hacia ella y, después de tartamudear como un idiota, le preguntó si le gustaría tener una cita con él después de cenar. Machi preguntó por qué la cena no estaba incluida en la fecha y él le dijo que era porque quería que cenaran en familia. Dicho esto, Chiyori aceptó con entusiasmo su invitación para tener una cita. Esa noche, Ichiro y Chiyori tuvieron su cita y Chiyori estaba muy emocionada. Tomó fotografías de todo, especialmente del árbol de Navidad, porque le recordaba un manga que leyó. Ichiro le dijo que las luces del árbol representaban las estrellas en el cielo, pero estaba seguro de que las estrellas sobre su isla eran más bonitas. Chiyori estuvo de acuerdo en que era diferente, pero dijo que prefería mirar las luces del árbol porque él estaba con ella. De repente, su estado de ánimo cambia y admite que no le gustó que estuvieran apretados entre ellos como un mal augurio. Ichiro le dijo que estaba bien ya que había evitado el castigo, pero Chiyori señaló que la penalización seguía ahí. Si cometía otro error, le afectaría, por lo que necesitaba encontrar una manera de resolverlo. Sus palabras le hicieron darse cuenta de que ella veía el problema como algo que tenía que manejar sola, por lo que le recordó que eran un equipo. También dijo que estaba cansado de tratar su relación como una prueba gratuita y pidió que comenzaran a salir con la intención de casarse. La cara de Shi se calentó instantáneamente, pero ella no se negó e incluso le preguntó si podía besarlo. Sorprendido por su audaz petición, Ichiro también se puso nervioso antes de aceptar tímidamente ser besado, por lo que Chiyori lo empujó hacia adelante. El beso fue breve, pero transmitió sus sentimientos y cuando regresaron a casa más tarde, estaban sonrojados como locos. Chiyori ni siquiera podía dormir porque seguía repitiendo el beso en su cabeza y preguntándose si a Ichiro le encantaba tanto como a ella. Cuando empezó a calcular cuánto tiempo se habían besado, su teléfono vibró con un mensaje de texto de su madre.
A la mañana siguiente, cuando Ichiru se encontró con Chiyori en el pasillo, lo golpeó un flashback de su beso y se sonrojó. Sin embargo, Chiyori parecía preocupada y, después de intercambiar saludos, le dijo que había tenido noticias de su gente. Ichiro asumió que tenía algo que ver con su pacto, pero ella explicó que era solo su madre. La mujer no estaba contenta de haber sido engañada y quería saber cuándo estaría de visita. Chiyori dijo que no regresaría a casa por un tiempo, ya que sabía que no sería fácil para ella volver a irse. Con la esperanza de animarla, Ichiro invitó a Chiyori a prepararse para el nuevo año con él, y ella estuvo de acuerdo. Después de limpiar las ventanas y cambiar las cortinas, fueron a comprar alimentos y adornos de año nuevo. Cuando regresaron a casa, hicieron un kutatsu dentro de la habitación de Ichiro y se sentaron a mirar televisión con Machi y Fumeo. Sintiéndose relajada, Chiyori preguntó a los hermanos qué planes tenían para Año Nuevo, y Machi le dijo que escuchara la canción Lazy Song de Bruno Mars. Sin embargo, Ichiro le recordó que todavía tenían que ir al santuario para ofrecer oraciones, así que eso fue lo que hicieron el día de Año Nuevo. Cuando terminaron de orar, Machi insistió en ir al puesto de lotería ya que Ichiro tenía los boletos guardados. Sorprendentemente, ganó el gran premio, entradas familiares para pasar la noche en una fuente termal, lo que los emocionó. Al día siguiente llegaron al lugar y pasaron un tiempo admirando la vista del monte Fuji desde su balcón. Mientras se estaban instalando, la madre de Chiyori llamó, pero se negó a contestar. Machi luego mencionó que el lugar tenía un baño familiar, y las alarmas en la cabeza de Ichiru sonaron. Afortunadamente para él, Machi dijo que no estaba interesada en bañarse con él, e invitó a Chiyori a ir al baño de mujeres con ella. Mientras estaban allí, Ichiru se sentó en el baño de hombres con Fumeo, pensando en Chiyori con su traje de cumpleaños. Cuando se dio cuenta de lo sucio que había sido, sumergió la cabeza en el agua para borrar los pensamientos. Un rato después, los cuatro se reunieron en el vestíbulo e Ichiro le preguntó a Chiyori si alguien había visto su cola. Ella se rió y le dijo que lo había escondido antes de ponerse el encaje, lo que le hizo preguntarse dónde lo había escondido. Cuando Chiyori notó que su cara estaba roja y que estaba actuando raro, trató de interrogarlo, pero él siguió evitándola. Finalmente cenaron y después de que Machi y Fumeo se durmieran, Chiyori se unió a Ichiro en el baño de pies. Tan pronto como se sentó, le dijo que quería hacer algo con él, y Bro se puso nervioso, pensando que estaba a punto de graduarse y convertirse en adulto. Sin embargo, Chiyori sacó su tableta y comenzó a mostrarle todo lo que había aprendido a hacer con ella. Cada héroe pronto quedó intrigado, por lo que ella le permitió hacer una prueba y ver que se estaba perdiendo algo. Cuando se cansó, contempló la vista y agradeció a Chiyori por darle un año nuevo especial. Chiyori le dijo que era la primera vez que celebraba el año nuevo de esa manera, lo que llevó a Ichiru a preguntarle si estaba triste por no haber regresado a casa. Chiyori admitió que en realidad tenía miedo de regresar a casa porque su madre nunca había aceptado hacerlo. Solo pudo irse gracias al último deseo de su abuela, y temía que una vez que regresara, su madre la encerraría como a una princesa cliché de Disney. Ichiru se sintió triste al escuchar esto y deseó ayudarla a sentirse mejor. En respuesta, Chiyori se inclinó hacia él, y cuando se apartó unos momentos después, le dijo que estar con él era más que suficiente. Al día siguiente, la madre de Chiyori volvió a llamar, y cuando respondió, la mujer dijo que estaba decepcionada porque Chiyori no había llamado ni una vez. Cuando Chiyori intentó defenderse, accidentalmente dejó escapar que tenía novio, sorprendiendo a su madre. Luego rápidamente trató de controlar los daños, pero Ichiru le arrebató el teléfono y se presentó como su novio. En lugar de responder, la madre de Shiori cortó la llamada, dejando a Ichiru sintiendo que había empeorado las cosas para Shiori. Sorprendentemente, Shiori simplemente se rió y dijo que sabía que él lo hacía por amor. Machi y Fumio comenzaron a animarlos, entonces Shiori sugirió que salieran y se divirtieran. Su primera parada fue el lago, y después de que Ichiru tomó fotos de Shiori, comenzó a preocuparse por la primera impresión que le había dado a la madre de Shiori. Justo cuando estaba a punto de empezar a girar, Machi lo llamó para tomarse fotos con ellos. Mientras tanto, en la isla de Shiyori, su madre convocó una reunión y les dijo a todos que un demonio oculto estaba engañando a su princesa. La gente inmediatamente se enojó e insistió en que era hora de que Shi regresara a casa. Su madre les aseguró que así se haría y anunció que ella personalmente iría a buscar a su hija. Cuando empezaron a quejarse de su seguridad, su marido abrió la puerta y les dijo que no iba sola. De vuelta en el lago, Chiyori estaba revisando la tienda de souvenirs con Machi y Fumeo, pero luego se fueron en busca de chocolates. Esto la empujó a buscar a Ichiro, y cuando lo encontró, él le señaló que su teléfono estaba sonando. Chiyori dijo que no iba a contestar porque sabía que era su madre la que llamaba, y esto le preocupaba. Él le dijo que no quería ser la razón por la que ella peleara con su madre, y Shi-Ri le aseguró que no había hecho nada malo. Cuando él siguió culpándose, ella, enojada, le dijo que estaba orgullosa de él por enfrentarse a su madre. También dijo que no le gustaba escuchar al amor de su vida hablar mal de sí mismo. De repente, Ichiro cayó al suelo, ya que el pacto lo castigaba por la tristeza de Shiri. Cuando Shiri comenzó a vendarle la cara, abrió los ojos y se disculpó por ponerla triste, pero ella dijo que él no tenía la culpa. Luego lo ayudó a levantarse y, enojada, pisoteó el salón mientras se quejaba de que el pacto era una tontería.
Después de que ella le entregó una botella de agua, Ichiru comenzó a sonreír y dijo que se veía sexy cuando estaba enojada. Shiiri lo regañó, diciendo que no era el momento adecuado para bromear. Entonces se disculpó y prometió concentrarse. En ese momento, Machi y Fumeo se apresuraron y le preguntaron a Ishiro si se sentía bien. Shiari e Ishiro les aseguraron que todo estaba bien, e Ishiro incluso se puso de pie para demostrarlo. Al ver esto, se relajaron y Machi le entregó a Ichiro los llaveros a juego que habían comprado. Ella dijo que era para agradecer a Shiyori por el viaje, y Shiyori prometió atesorarlo para siempre. Machi y Fumeo luego se fueron a comprar más artículos, por lo que Shiyori le dijo a Ichiro que tenían que luchar para proteger a su amor y a sus seres queridos. Ella le preguntó si estaba dispuesto a ir a su isla para anular el pacto, e Ichiro le tomó la mano y le dijo que sí. Horas más tarde regresaron a casa y Shiyari se sorprendió al encontrar a su familia esperándolos. Su madre lucía tan imponente como siempre, pero su padre sonrió mientras se presentaba a Ichiru y sus hermanos. Cuando Ichiru se presentó ante ellos, los ojos de Miyoka se convirtieron en rendijas, mientras que su marido estaba un poco decepcionado. Por la explicación anterior de su esposa, había asumido que Ichiru era un delincuente mayor, pero al verlo ahora se preguntó si realmente era una amenaza. Ignorando a su marido, la madre de Shiyori intentó ponerse manos a la obra, pero Machi de repente estornudó, llamando la atención de todos hacia ella. El padre de Shiyori luego se disculpó por presentarse sin previo aviso y su esposa accedió a hablar al día siguiente. Después de que se fueron, Shiyori se disculpó con Iturio y sus hermanos por el inconveniente, pero le aseguraron que todo estaba bien. Más tarde, después de acostar a los pequeños, Ichiro y Shiyuri hablaron. Shiyuri dejó muy claro que no regresaría a casa, pero admitió que le preocupaba que su madre le hiciera algo a Ichiro y su familia. Ichiro estaba convencido de que su madre no caería tan bajo y le preguntó a quién le había pedido que investigara el pacto. Shiyori dijo que la señora Makoto había venido con sus padres y, por su comportamiento, era obvio que la señora no había delatado. Luego ella les propuso engañar a sus padres para que les dijeran cómo anular el pacto, y aunque él se mostró escéptico, aceptó. Más tarde, mientras Ichiro yacía en la cama, pensó en Shiuri y esperó que pudieran arreglar las cosas con sus padres. Mientras tanto, Shiuri estaba en su habitación, compilando una lista sobre Ichiro para poder mostrársela a sus padres. Al día siguiente, Ichiro y Shiyori dejaron a Machi y Fumeo al cuidado de Shiyori antes de dirigirse a encontrarse con los padres de Shiyori. Cuando llegaron, Shiyori notó que sus padres estaban solos y preguntó dónde estaban sus sirvientes. Su padre respondió que les dijo que se quedaran atrás porque era un asunto de familia, pero su esposa habló y dijo que Ichiro no era de la familia. Luego dejó en claro que nunca aceptaría a un humilde extraño como cónyuge de su hija. Molesta por la declaración de su madre, Shiyori le dijo que estaba siendo grosera, pero la mujer respondió que no, lo que provocó una mirada perdida entre madre e hija. Afortunadamente, el padre de Shiyori intervino, por lo que se trasladaron a la sala de estar del salón. Ichiro le susurró a Shiyori que debería seguir su plan, pero ella lo sorprendió diciéndoles a sus padres que quería que leyeran lo que había escrito sobre Ichiro. Cuando trató de convencerla de que no les diera el libro, su madre los interrumpió diciendo que no estaba interesada en saber nada sobre Ichiro. También mencionó que Ichiro dejaría a Shiyori si descubría quién era ella realmente, y eso enfureció tanto a Shiyori que soltó que Ichiro ya sabía la verdad. Sorprendida, Miyako preguntó cómo pudo haber contado sobre su verdadera identidad a un extraño, lo que llevó a Shiyuri a revelar que Ichiro había tocado su aguijón accidentalmente. La sorpresa de su madre se convirtió en ira y acusó a Ichiro de tener relaciones con su hija. Shiyuri e Ichiro juraron que fue un accidente, pero la mujer no les creyó. Dijo que Shiyuri era la futura reina del pueblo estelar y que un extraño como Ichiro no era apto para estar con ella. Luego sostuvo el rostro de Shiyuri entre sus manos, tratando de convencerla para que la escuchara, pero Shiyori le dijo que nunca había creído en ella. Al momento siguiente, salió corriendo, ignorando a su madre, que la estaba llamando. Un poco más tarde, Ichiro la encontró en el parque cercano, por lo que se disculpó por haberse escapado. Él le entregó su chaqueta y le dijo que podía identificarse con los problemas de su mamá, revelando que su madre no le hablaba. Mientras hablaban, llegó el padre de Shiroi buscándolos. Preocupado, Ichiro le preguntó si estaba bien que estuviera lejos de su esposa debido a su pacto, y él le aseguró que estaba bien. Luego sugirió regresar, ya que su esposa se había calmado un poco. Cuando regresaron, Miyako se disculpó con Shiyori por ser una Karen crítica. Luego, Shen le pidió a Ichiro que le explicara cómo lo pinchó el aguijón de Shiyori. Ichiro lo explicó animadamente, pero Miyako, aún así, se negó a aceptar su relación. Cuando ella declaró que debían anular el pacto, Ichiro y Shiyori ni siquiera discutieron, lo que la sorprendió. Al principio pensó que estaban bromeando, pero luego Shiyori confirmó que quería la anulación. Miyako rápidamente hizo los cálculos mentalmente y se dio cuenta de que si ocurría la anulación, Shiori e Ichiro romperían. Su estado de ánimo mejoró instantáneamente después de esto, contenta de que Shiori finalmente la estuviera escuchando. Shiori siguió el juego, pero dijo que solo obtendría la anulación si se le permitía permanecer en Tokio. Por supuesto, Miyako se negó, afirmando que algo similar podría volver a suceder. Shiori le recordó que era el último deseo de su abuela, pero Miyako dijo que no importaba.
Le preguntó a Shiori qué había logrado desde que dejó casa, y Shiori no pudo responder. Al ver esto, le recordó a Shiori que gracias a ella y a su padre Shiyori podía vivir cómodamente en Tokio. Si le retiraban su apoyo, Shiyori no podría sobrevivir. Ichiro inmediatamente no estuvo de acuerdo, argumentando que Shiyori había pasado los últimos meses probándose a sí misma. La defensa llegó con pruebas y, después de ver lo que su hija podía hacer, el padre de Shiyori finalmente habló. Dijo que permitiría que Shiyori se quedara en Tokio durante un año con una asignación menor. Ichiro y Shiyori estaban contentos con su veredicto, y cuando le pidió la opinión a su esposa, ella también dio su aprobación. Sin embargo, dejó en claro que después de un año regresaría para recuperar a Shiori. Cuando llegó el momento de que Shiori e Ichiro se fueran, su padre prometió enviarle los documentos sobre el proceso de anulación cuando regresara a casa. Ichiro le agradeció su apoyo, pero el hombre dijo que no estaba de su lado. Él solo estaba haciendo su parte para mantener a su esposa y nada más. Hablando de su esposa, de repente comenzó a llorar y le dijo a Shiyori que se alegraba de estar a salvo. Luego entró al hotel con su esposo, dejando atrás a Shiyori e Ichiro, aliviados. Más tarde esa semana, Makoto y Keiji pasaron por el apartamento e informaron a Ichiro y Shari que realizarían la ceremonia de anulación. Makoto fue el único que habló porque Keigo no se sentía bien, gracias al paseo en bote. Después de que los invitaron a entrar, Makoto les mostró a Ichiro y Shari el instrumento utilizado para quitar el hilo. Sorprendentemente, se trataba de unas pinzas. Pero Makoto dijo que había sido hecho con la piedra Yobi de su isla. También dijo que la ceremonia se llevaría a cabo al mediodía del día siguiente, lo que llevó a Ichiro a cuestionar su importancia. Makoto amablemente explicó que era solo una formalidad y agregó que ni siquiera necesitaban prepararse para ello. Ella y Keigo reservarían el lugar y conseguirían la ropa que usarían, así que todo lo que tenían que hacer era presentarse. Después de su explicación, le pidió a Ichiro que le permitiera tomarle la medida. Ichiro estuvo de acuerdo. Pero antes de que pudieran continuar, Keiji pidió usar el baño. Parecía que el niño se iba a desmayar pronto, así que Shiyori se ofreció a llevarlo a su habitación. Una vez que se fueron, Mikado comenzó a tomar las medidas de Ichiro. Entonces preguntó qué tipo de ropa le iba a regalar. Makoto dijo que era un atuendo formal tradicional, e Ichiro admitió que nunca antes había usado algo así. Mientras Makoto continuaba con su tarea, le contó a Ichiro más sobre la ceremonia, por lo que él le preguntó si fue la abuela de Shiyori a quien se le ocurrió. Makoto respondió que sí, explicando que, como la primera descendencia estelar, la abuela de Shiyori había hecho todo por su pueblo. Sin embargo, a medida que creció, empezó a disgustarle algunas de las cosas que había construido. Makoto luego reveló que ella estaba de su lado porque había trabajado para la ex reina. Ichiro le agradeció y dijo que estaba contento de que finalmente se liberarían del pacto, por lo que ella le preguntó si amaba a Shiyori. La pregunta lo hizo sonrojar, pero antes de que pudiera responder, Mikado le arrojó una bomba. Aparentemente, había un 99% de posibilidades de que sus sentimientos por Shiyori se debieran al pacto, por lo que podría no sentir lo mismo después de la ceremonia. Mientras tanto, en la habitación de Shiyori acostó a Cage y estaba a punto de irse cuando él la llamó. Shiyori le pidió escuchar su voz y le dijo que no podían intercambiar pensamientos fuera de la isla, pero él dijo que tenía una solución y luego sacó una piedra Yobi. La conducta de Shiyori cambió tan pronto como lo vio, y justo cuando estaba a punto de conectarse con él y con todos los demás, cortó la conexión. Luego le dijo a Keiji que nunca volvería a la isla y trató de irse, pero Keiji la detuvo. Dijo que los sentimientos de Ichiro surgían del pacto y que una vez que fuera anulado, la dejaría. Shiyori no pudo decir nada después de esto, e incluso después de despedirse de Makoto y Keiji más tarde, continuó estando triste. Ichiro estaba en un estado de ánimo similar, así que intentó entablar una pequeña charla mientras preparaba un poco de chocolate caliente, pero no abordaron el verdadero problema. Cuando Ichiro finalmente quiso, vio a sus hermanos en la puerta y se quedó callado. Machi preguntó nerviosamente si sus invitados se habían ido, y Shiyori dijo que sí. Pero eso no alivió sus nervios, ya que les preocupaba que Shiyori los dejara. Shi y Rory les aseguró que no iría a ninguna parte, e Ichiro la respaldó. También les ofreció chocolate caliente para aliviar la tensión y funcionó como por arte de magia. Más tarde, después de que Ichiro acostara a Machi y Fumeo, recibió una llamada de Momoka. Ella preguntó si podía dejar algunos regalos adicionales e Ichiro le dijo que podía. Por su tono, supuso que estaba preocupado. Entonces, como buena amiga, se ofreció a cuidar a sus hermanos cuando él quisiera salirse con la suya con Shiyori. Ichiro aceptó la oferta y dijo que los dejó al día siguiente porque tenía algo que hacer. Aún con curiosidad, Momoka le preguntó por qué estaba preocupado y admitió que tenía miedo de perder a Shiyori. Momoka inmediatamente lo llamó un mal simplón, pero luego le dio algunos consejos como una amante veterana. Después de colgar el teléfono, pensó en Shiyori y rezó para que sus sentimientos por ella fueran genuinos. Mientras tanto, Shiyori se había quedado dormida y soñaba con su isla. Se sentó en un acantilado con Keiji y él le dijo con entusiasmo que quería casarse con ella. Shiyori dijo que no era una ladrona de cunas, pero el niño afirmó que no importaba siempre y cuando entrara en la selección. Curiosa, le preguntó qué le gustaba de ella y él respondió que era su título.
Esto la hizo preguntarse si su vida sería diferente si no fuera una princesa. Posteriormente fue a buscar a su abuela, pero no la encontró. Como sus libros estaban en exhibición, Shi-Ji-Ri eligió uno y terminó leyendo todos sus volúmenes. Cuando terminó, se puso nerviosa y se dijo a sí misma que quería vivir un amor así. De repente, Ichiro la tomó de las manos y le pidió que fuera su novia, pero antes de que pudiera responder, escuchó la voz de Keiji. La escena luego cambió hacia donde estaba Keiji cuando él le dijo que Ichiro no la amaba. Al momento siguiente, se despertó jadeando y empezó a preocuparse de nuevo. Al día siguiente, cuando llegó el momento de la ceremonia, Keiji fue a buscar a Chiyori y empezó a tartamudear como un tonto. También le dejó escapar que la amaba y prometió trabajar duro para poder convertirse en su hombre. Mientras tanto, Ichiro estaba siendo escoltado al lugar por Makoto. Cuando preguntó por los padres de Chiyori, Makoto dijo que no asistirían a la ceremonia porque la reina no podía salir de la isla por mucho tiempo. Finalmente, se unieron con Chiyori y Keiji, e Ichiro notó que Chiyori no estaba contenta. Cuando intentó hablar con ella, Makoto les pidió que entraran para que pudiera comenzar la ceremonia. Una vez que estuvieron sentados y Keiji puso su cámara a funcionar, Makoto sacó el ceremonial. Dijo que había sido elaborado en la isla y dedicado a la piedra Yobi, por lo que una vez que Ichiro lo bebiera, extraería el aguijón de su cuerpo. La comprensión de que realmente estaban anulando la manada pronto golpeó a Ichiro y comenzó a tener dudas. Sin embargo, todavía bebió el bistec y, casi de inmediato, el aguijón surgió de su frente. Esto lo asustó, pero Makoto le dijo que dejara de quejarse y le ordenó a Chiyori que le sacara el aguijón. Chiyori dudó por unos segundos e Ichiro intentó usar sus ojos para rogarle que no lo hiciera, pero al final ella sacó el aguijón. Poco después de eso, Makoto empacó todo y se despidió de la pareja, pero ellos no respondieron. Ambos estaban demasiado asustados por lo que les sucedería ahora, pero Chiyori reunió coraje y, con lágrimas en los ojos, le preguntó a Ichiro si todavía la amaba. En respuesta, Ichiro la abrazó y declaró que todavía sentía lo mismo. Keiji inmediatamente intentó objetar, pero Makoto lo apartó, dejando a los tortolitos solos. Cuando llegó la noche, Ichiro y Chiyori se sentaron juntos afuera, disfrutando de la vista sin hablar. Días después de que Maki y Fumeo se fueran a la escuela, Ichiro invitó a Shihiyori a salir al día siguiente. Incapaz de contener su felicidad, Shihiyori dijo que sí y subió a su habitación para escoger un traje. Desafortunadamente, toda su ropa era elegante para un funeral, así que decidió ir de compras. Más tarde, mientras hojeaba un estante en una tienda, Chihiro pasó y la vio, así que entró. Chihiro se alegró mucho de verla y le preguntó si podía ayudarla a elegir un atuendo. Chihiro estuvo de acuerdo. Entonces, mientras Chihiro se cambiaba de ropa, le preguntó a Chihiro qué tipo de ropa le gustaba a Ichiro. Chihiro respondió que a Ichiro no le importaría que Chiyori usara un delantal viejo, pero Chiyori insistió en que necesitaba verse bien para su cita, por lo que Chihiro la arrastró a la siguiente tienda. Más tarde, Ichiro terminó la última parte de su manuscrito, y cuando salió de la habitación, se topó con Chiyori y Chihiro. Cuando preguntó qué estaban haciendo, Chiyori le dijo que estaba de compras porque no quería parecer un error de moda en su cita. Después de correr escaleras arriba, Ichiro se dio cuenta de que él también tenía que esforzarse, así que les dijo a sus hermanos que se dirigía a la casa de Sano. Tan pronto como llegó allí, le suplicó a Sano que lo ayudara. A pesar de estar sorprendido, Sano le dio a Ichiro una revista de moda y le pidió que eligiera lo que le gustara. Al día siguiente, Ichiro y Shiari se reunieron en algún lugar para su cita y se sorprendieron con la vestimenta del otro. Ichiro le dijo a Shiari que se veía bien de color, y ella respondió que él tampoco se veía tan mal. Una vez que terminaron de mirarse entre sí, comenzaron a caminar hacia su primer destino. Sin embargo, Shiari siguió mirando la mano de Ichiro porque quería sostenerla. Cuando finalmente se armó de valor, el idiota apartó la mano, alegando que estaba sudorosa. Pronto llegaron a una pista de patinaje y se subieron al hielo con entusiasmo, a pesar de que ninguno de ellos había patinado antes. Esto los llevó a caer varias veces antes de que Chiyori decidiera encerrarse. Ichiro se sorprendió cuando empezó a patinar bien, y ella le dijo que solo estaba repitiendo lo que había visto en un manga. Luego patinó hacia él y le tendió la mano para que la tomara, pero él la rechazó, diciendo que no quería que ella saliera lastimada si se caía. Él le pidió algo de tiempo para practicar más, por lo que Chiyori se movió hacia un lado del ring para observarlo. Ichiro se cayó un par de veces, pero siguió levantándose porque no se daba por vencido. Chiyori simplemente observaba, y cuando notó a una pareja tomados de la mano mientras patinaban, deseó que fueran ella e Ichiro. En ese momento, Ichiro se acercó patinando, así que se secó las lágrimas que se habían formado en sus ojos. Preocupado, él le preguntó si había algún problema y ella dijo que quería disculparse por dudar de él antes de la ceremonia de anulación. Ichiro le dijo que él tenía la culpa de eso porque si le hubiera hablado de eso, su mente no se habría distraído. Mientras hablaban un poco más, Ichiro admitió que no había tomado su mano porque no quería parecer demasiado ansioso. Sin embargo, ya no podía fingir y quería tomarle la mano. Extendió su mano cuando dijo esto, entonces Chiyori la tomó y comenzaron a patinar juntos. Horas más tarde regresaron a casa y fueron recibidos por Maki y Fumeo.
Machi realmente no dijo mucho, y cuando todos entraron a la cocina, ella se quedó atrás por un rato. Al día siguiente, Ichiru revisó sus finanzas y descubrió que había gastado más dinero del que pretendía. Con la esperanza de salvar la situación, se declaró a sí mismo que no gastaría demasiado dinero durante el resto del mes. Sin que él lo supiera, sus hermanos lo estaban observando, y cuando Machi sugirió que dejaran en paz a Ichiro, Fumio se apresuró a abrazarlo. Rápidamente siguió a su hermano pequeño y le dijo a Ichiro que iban a jugar al parque con sus amigos. Horas más tarde, el cielo brillante se nubló, por lo que el grupo acordó ir a la casa más cercana para seguir jugando. Cuando le preguntaron a Machi si quería venir, ella se negó, lo que provocó que sus amigos le preguntaran si todo estaba bien. No era la primera vez que rechazaba una invitación sin ningún motivo razonable, pero Machi les aseguró que todo estaba bien. Shiyuri, que estaba de camino a casa, escuchó la conversación, por lo que se preguntó cuál podría ser el problema. Cuando Machi y Fumio regresaron a casa, Ichiro preguntó por qué, y Machi le dijo que estaba a punto de llover. Esto le recordó que había colgado la ropa afuera, por lo que salió corriendo para retirarla después de rechazar la oferta de ayuda de Machi. En ese momento, Shiyuri regresó y le preguntó a Machi si todo estaba bien. Machi se dio cuenta de que había escuchado su conversación con sus amigas, así que le dijo a Shiyori que no dijera nada. Shiyori todavía intentó entrometerse, pero la niña agarró a su hermano y se alejó. Un rato después, Fumeo intentó ir con Ichiro, pero Machi no lo dejó. En cambio, lo llevó a la cocina a buscar un poco de jugo. En ese momento, Shiyori estaba en su habitación, muy preocupada por Machiru. Y cuando no pudo más, vino a la cocina. Machiru todavía insistía en que ella estaba bien y que solo quería jugar con Fumeo, pero el niño no estaba interesado. Cuando se acercó a Shiyori, Masi de repente comenzó a llorar, llamando la atención de Ichiru. Una vez que se calmó un poco, Ichiru comenzó a interrogarla hasta que ella rompió a llorar nuevamente. La única diferencia fue que ella admitió que se sentía inútil, porque Ichiru había cerrado todas sus solicitudes para ayudarlo. También dijo que se sentía mal por molestarlo mientras trabajaba, razón por la cual había rechazado las invitaciones de sus amigos. Con el corazón roto, Ichiro se disculpó por todo y le dijo que podía acudir a él cuando estuviera preocupada. Machu prometió hacer eso y luego fue a reconciliarse con Fumeo. Después de que ella se alejó, Shiyuri preguntó con curiosidad qué otras invitaciones había rechazado. Machu le dijo que eran solo invitaciones para pasar un rato en la casa de su amiga, pero Fumeo soltó que había rechazado una invitación al festival de verano. Ante esto, Ichiru recordó haber pasado el último festival en casa, por lo que prometió llevarlos allí una vez que comenzara el festival. Shihiro propuso organizar su propio festival e invitar a Momoka y Sano, y los hermanos estuvieron de acuerdo. Más tarde preparó algunos fideos con la ayuda de Chihiro antes de salir para preparar el festival. Poco después llegaron Sano y Momoka, entonces dieron inicio al festival. Mientras comían, uno de los inquilinos regresó, por lo que Shiyori la invitó a unirse a ellos. Ichiro notó que parecía cercana a la mujer, por lo que preguntó cómo había sucedido eso. Shiyori le dijo que se habían encontrado en el pasillo y que se habían unido por productos de belleza y uñas. Finalmente se reunieron para encender los fuegos artificiales y Machi agradeció a Ichiro por ser el mejor hermano mayor. Cuando las cosas empezaron a calmarse, Ichiro agradeció a Shiyori por hacer posible el festival. Él le agradeció todo lo que había hecho por él, pero ella dijo que todavía tenía que hacer algo digno de mencionar. Mientras hablaban más, ella prometió trabajar duro en todo y dijo que no podía esperar hasta estar bien para poder proponerle matrimonio. Nervioso, Ichiro trató de mirarlo, pero sus hermanos se apresuraron a felicitarlo y los demás se unieron a ellos. ¿Crees que esta historia de amor tenga un final feliz o la madre de Shiyori intentará separarlos nuevamente? Comenta más si llegaste hasta aquí y mira también el siguiente vídeo.